La foto resbaló entre sus dedos como si quemara. Ana la sostuvo bajo la tenue luz de la lámpara mientras el reloj digital marcaba las 3:15 de la madrugada. Carlos respiraba profundamente a pocos metros, ajeno a que su mundo se desmoronaba. En la imagen, él sonreía ampliamente junto a una mujer de cabello castaño y un niño de aproximadamente 5 años. Los tres posaban frente a un árbol de Navidad, como cualquier familia feliz, celebrando las fiestas. Ana dio vuelta a la fotografía con dedos temblorosos. La fecha escrita con bolígrafo azul la golpeó como una bofetada. Diciembre 20 hace 3 años. Precisamente cuando Carlos había insistido en que debía viajar a Monterrey por negocios urgentes. Mientras ella decoraba su casa vacía, él armaba otro árbol en otra vida. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar a su esposo. Estudió el rostro del niño buscando rasgos familiares, encontrando la misma sonrisa de medio lado que Carlos mostraba en momentos de orgullo. La mujer se recostaba sobre su hombro con la naturalidad de años compartidos. La cartera de cuero seguía abierta sobre la mesita del recibidor. Ana había buscado dinero para el repartidor al día siguiente. No secretos demoledores. Con dedos helados, devolvió la foto exactamente al mismo compartimiento oculto donde la había encontrado, cerrándola después con un cuidado casi doloroso. Regresó al dormitorio cargando un secreto que pesaba toneladas sobre sus hombros. Ana Salgado, 35 años, había construido su vida como un proyecto eficiente y medido. En su oficina de recursos humanos, tomaba decisiones sobre personas. En su apartamento del distrito financiero, había decorado cada rincón con la precisión de quien cree poder controlar el destino. 7 años. Atrás, Carlos había aparecido como una variable calculada en su ecuación perfecta. El anillo de compromiso, la boda en el club campestre, el apartamento con vista a la ciudad. Todo siguiendo el cronograma que Ana había imaginado desde joven. Sus rutinas tenían el confort de lo predecible. Cenas de viernes en la trattoria donde el mesero ya conocía sus órdenes. Llamadas puntuales a las 9 cuando él viajaba. Conversaciones sobre el momento ideal para tener su primer hijo. Ana había dejado de tomar anticonceptivos hace 3 meses, siguiendo el plan. Pero existían grietas imperceptibles que Ana había decidido no ver. Las llamadas que Carlos atendía saliendo al balcón, mensajes que ocultaba girando ligeramente la pantalla, viajes de negocios que se extendían por reuniones imprevistas, pequeñas piezas de un rompecabezas que Ana rehusaba armar. La noche anterior, mientras preparaba risotto para la cena, Carlos recibió una llamada. Su rostro cambió. Murmuró algo sobre documentos pendientes y se encerró en el estudio. Ana permaneció frente a la olla, revolviendo mecánicamente mientras el arroz absorbía el caldo y El dedo de Ana se deslizó por la pantalla de su computadora mientras el registro del GPS del auto de Carlos se desplegaba como un mapa de secretos. Las coordenadas revelaban 7 visitas en el último mes a una zona residencial en Las Magnolias, al otro lado de la ciudad. Cada marca formaba un patrón. Miércoles por la tarde, cuando supuestamente tenía reuniones con clientes. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras abría la aplicación bancaria en su teléfono. Los extractos mostraron la verdad que su mente ya anticipaba. Transferencias mensuales de 3,000 pesos a una cuenta sin nombre, solo con un número. Sus manos temblaron. Mientras tomaba notas en su libreta de cuero, la misma donde solía anotar sus metas anuales y planes,
Le ahorro. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse cuando Lucía le envió un mensaje. Enfréntalo directamente. Tienes derecho a saber. Ana contempló las palabras iluminadas en su pantalla mientras su estómago se contraía con la idea de escuchar una verdad que destrozaría su matrimonio. El tono de llamada entrante interrumpió sus pensamientos. La voz de Carlos sonaba distante, ensayada, mientras cancelaba su cena de aniversario de 7 años por supuestos problemas en el trabajo. Ana solo respondió con monosílabos, mientras su mirada permanecía fija en la dirección del GPS, Avenida Las Magnolias, 2430. Después de colgar, tomó las llaves de su auto y las apretó hasta que los bordes metálicos marcaron su palma. No confrontaría a Carlos, no todavía. Primero necesitaba ver con sus... Ana pidió un día libre. Por primera vez en 5 años, dejó un hueco en el calendario de... la empresa. La mirada de sorpresa de su jefe lo decía todo, pero ella mencionó asuntos personales. Y... bastó. En casa preparó un pequeño bolso negro. Metódicamente colocó dentro una botella de agua, un sándwich, su teléfono cargado al máximo y unos binoculares que Carlos había comprado para un viaje a la montaña que nunca realizaron. La ironía no pasó desapercibida. Frente al espejo del recibidor, Ana observó a una mujer que apenas reconocía, ojos enrojecidos y una expresión tensa que revelaba algo nuevo en ella. Desconfianza. Se preguntó si realmente quería confirmar lo que ya intuía, si acaso la ignorancia no sería mejor opción. Sus dedos apretaron las llaves del auto hasta dejar marcas en su palma. La decisión estaba tomada. No podría seguir adelante sin saber, sin tener certezas que reemplazaran las sospechas que carcomían su estómago cada noche. Programó el GPS con la dirección extraída de los registros. 18 kilómetros. 30 minutos en tráfico normal. Una vida entera de distancia emocional. Mientras conducía, Ana ensayó mentalmente diversos escenarios. Quizás la traición era laboral, no personal. Tal vez Carlos estaba organizando una sorpresa extraordinaria. Su mente buscaba desesperadamente alternativas que no destrozaran su matrimonio. El vecindario apareció ante ella. Casas amplias, con jardines cuidados, árboles maduros que ofrecían sombra a aceras limpias. Un lugar. La casa era modesta, pero cuidada, con un jardín delantero donde un triciclo rojo descansaba junto a una pelota desinflada. Ana ajustó las gafas oscuras mientras permanecía inmóvil dentro del auto rentado, a media cuadra de mi distancia. El vecindario tranquilo amplificaba cada sonido. Un perro ladrando, niños jugando en la distancia, el eco de sus propios latidos en los oídos. Llevaba 3 horas, esperando cuando el sedán negro de Carlos apareció en Minosna, la esquina. Su estómago se contrajo al verlo estacionar frente a la casa, con movimientos familiares, como si fuera una rutina. Carlos bajó del auto con un paquete envuelto en papel brillante y un ramo de girasoles, las mismas flores que le había regalado a ella en su aniversario. La puerta principal se abrió antes de que él tocara. La mujer de la fotografía salió descalza, con un vestido floreado que acentuaba un vientre ligeramente abultado. Su rostro se iluminó al ver a Carlos, quien la envolvió en un abrazo que contenía años de intimidad. Ana sintió náuseas cuando un niño pequeño de cabello rizado y tez bronceada, como la de Carlos, salió corriendo gritando «¡Papá!» con naturalidad absoluta. Carlos dejó caer los regalos para levantarlo, en brazos, girándolo en el aire con una risa que Ana reconoció como genuina, la misma que él
reservaba para momentos de felicidad plena. Con dedos temblorosos, Ana tomó su teléfono y capturó varias fotografías mientras el nombre apareció en la pantalla como un susurro digital. Mariana López. Ana deslizó el dedo sobre el perfil, su respiración conteniéndose ante cada nueva imagen. Las fotografías se extendían hacia atrás como una línea de tiempo invertida. Carlos sonriendo en Navidad, Carlos sosteniendo al pequeño recién nacido en el hospital, Carlos y Mariana en una playa 7 años atrás. Antes del matrimonio, antes de las promesas. Ana abrió una carpeta en su computadora donde guardaba respaldos de correos antiguos y tecleó el nombre. Los mensajes aparecieron como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo ahí. Mantener nuestro arreglo en secreto es lo mejor para todos, había escrito Carlos. Mariana respondía con planes sobre visitas, horarios coordinados, incluso presupuestos compartidos para la casa. El rostro de Ana permaneció inmóvil mientras la impresora escupía hoja tras hoja de evidencia irrefutable. Sus manos, ahora firmes, doblaron meticulosamente cada papel y los introdujeron en un sobre manila. El sonido de llantas sobre la grava del jardín atravesó el silencio de la casa. Ana cerró el sobre y pasó la lengua por el adhesivo, con deliberada lentitud. Carlos había regresado, pero algo dentro de ella ya se había marchado. El reloj marcaba las 9, cuando la llave giró en la cerradura. Ana permanecía sentada en el sofá, inmóvil como una estatua, con el sobre marrón abierto frente a ella. Carlos entró desanudándose la corbata, pero su sonrisa se desvaneció al ver las fotografías esparcidas sobre la mesa de centro. No, hubo sorpresa en sus ojos, solo un pesado suspiro de resignación. Se desplomó en el sillón individual, súbitamente envejecido 10 años, mientras sus manos temblorosas recogían una de las imágenes donde abrazaba a Mariana. La confesión fluyó entre pausas incómodas. Mariana había sido su novia desde la universidad. Quedó embarazada meses antes de conocer a Ana. Nunca terminaron realmente su relación. La voz de Carlos sonaba hueca al admitir que había visto en Ana la oportunidad perfecta. Hija de un respetado juez, contactos en todas partes, la escalera social que necesitaba para su carrera. Mantenía 2 vidas paralelas, el matrimonio conveniente y su verdadera familia escondida en los suburbios. Mientras hablaba, Ana observaba cómo la imagen del hombre que creyó amar se desmoronaba como un castillo de naipes, revelando a un extraño calculador. El anillo de matrimonio que Ana giraba inconscientemente en su dedo parecía pesar 1 tonelada ahora. En el silencio que siguió, Ana contempló a Carlos como si lo viera por primera vez. Ana mantuvo su voz firme al pronunciar las palabras que cambiarían todo. Carlos debía marcharse esa misma noche, llevándose solo lo esencial. La determinación en sus ojos no dejaba espacio para negociaciones. El hombre que creía conocer se movía ahora como un extraño por el apartamento, recogiendo prendas y objetos personales con movimientos torpes. Sus explicaciones quedaron suspendidas en el aire, rebotando contra el muro invisible que Ana había levantado. Las palabras ya no significaban nada frente a la evidencia que había descubierto. Carlos intentó acercarse, pero ella retrocedió como si su proximidad quemara. Con dedos temblorosos pero decididos, Ana se quitó el anillo de matrimonio. El pequeño círculo de oro capturó la luz por última vez antes de
ser depositado junto a la fotografía del niño, que nunca existió. Las maletas quedaron listas junto a la puerta mientras el reloj marcaba la medianoche. Ana observó cómo Carlos cruzaba el umbral, cargando el peso de sus mentiras hacia un futuro incierto. Cuando la puerta finalmente se cerró, Ana apoyó su espalda contra la madera, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Sus pulmones se llenaron con un aire distinto, como si respirara verdaderamente por primera vez en meses. A través de la ventana, los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrar luz sobre un apartamento que ahora parecía tan vacío como... El lunes por la mañana, Ana atravesó las puertas acristaladas del bufete jurídico con paso decidido. El abogado, un hombre de cabello cano y mirada comprensiva, escuchó su relato sin interrumpir. Cuando revisaron las cuentas bancarias conjuntas, el estómago de Ana se contrajo. Carlos había transferido el 70% de los fondos 3 días antes. La noticia no la sorprendió, pero confirmó que él había planeado su escape con anticipación. Durante el almuerzo, revisó mensajes antiguos en su teléfono. Allí estaban las evidencias. Comentarios ambiguos de su suegra que ahora cobraban sentido. Preguntas sobre ese viaje a Monterrey, que Carlos nunca había mencionado. Las miradas en la oficina esa tarde resultaron insoportables. Algunos compañeros bajaban la vista cuando ella entraba en la sala de reuniones. Otros susurraban a sus espaldas. Patricia, de contabilidad, se acercó con un café y una palmada en el hombro que gritaba con pasión. El cerrajero llegó puntual a las 6. Mientras las nuevas llaves tintineaban en su mano, Ana sintió un extraño alivio. Las cajas con las pertenencias de Carlos se alinearon en el recibidor, como testigos mudos de 12 años evaporados. Entre camisas dobladas y zapatos lustrados, encontró una carpeta roja. Los extractos bancarios revelaban depósitos mensuales a una cuenta desconocida que databan de 3 años atrás. Ana dejó los papeles sobre la mesa y observó cómo la última luz del día proyectaba sombras alargadas sobre esta evidencia. Las cifras anotadas en la libreta de Ana formaban un patrón inequívoco. Sus dedos temblaron al pasar otra página del estado bancario mientras la taza de café se enfriaba a su lado. El nombre del banco desconocido apareció en 3 documentos distintos, todos con su firma falsificada al pie. Había avalado, sin saberlo, préstamos por casi $200,000 para la casa donde Carlos mantenía su otra vida. El abogado Méndez señaló, con un marcador amarillo, las transferencias mensuales que Carlos había estado realizando durante años. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprobar que el dinero destinado supuestamente a un fondo de inversión alimentaba otra cuenta, familiar. Los extractos bancarios revelaban depósitos regulares que coincidían exactamente con los días de pago de su esposo. Entre los papeles apareció una carta de recomendación firmada por su padre. Carlos había conseguido su actual puesto directivo gracias a la influencia del apellido de Ana, no por sus méritos profesionales, como siempre presumía. La humillación se transformó en una fría determinación mientras organizaba cada documento en carpetas separadas. La noche avanzó mientras Ana construía metódicamente su caso legal. Clasificó recibos, contratos y fotografías de propiedades bajo la luz amarillenta de su escritorio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando terminó de escanear el último documento. Su
Teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mariana parpadeaba en la pantalla. Necesitamos hablar. Es importante. Ana cruzó el umbral de la cafetería con el estómago anudado. Mariana ya estaba allí. Su figura esbelta recortada contra la ventana. Los ojos de ambas se encontraron, cargados de recelo y dolor compartido. El aroma del café se mezclaba con la tensión mientras Ana tomaba asiento frente a quien había considerado su enemiga. Mariana deslizó su teléfono sobre la mesa con manos temblorosas. En la pantalla brillaban mensajes de Carlos, prometiéndole abandonar a su esposa materialista para formar una familia con ella y el hijo que esperaban. Ana reconoció el patrón con una punzada de náusea. Las mismas excusas de viajes, las mismas promesas. Vacías, idénticas palabras de amor que había recibido ella. La voz quebrada de Mariana reveló que también había sido engañada, creyendo firmemente que Carlos estaba en proceso de separación. Los ojos de Ana se humedecieron al comprender que no era la única víctima en esta elaborada red de mentiras. Mientras las dos mujeres compartían detalles, sus cuerpos inicialmente rígidos comenzaron a relajarse. Una extraña solidaridad nacía entre ellas, forjada en el dolor de la traición compartida. Ya no eran rivales, sino sobrevivientes del mismo naufragio emocional que Carlos había orquestado. Las carpetas sobre la mesa del despacho formaban 3 pilas ordenadas: pruebas bancarias, testimonios y documentos legales. Ana y Mariana intercambiaban miradas de complicidad mientras sus abogados construían el caso contra Carlos. La traición había conectado a estas mujeres con un vínculo que ninguna había anticipado. Los dedos de Ana ya no temblaban al señalar fechas y montos en los extractos. Su voz se mantenía firme al explicar cada movimiento sospechoso. En Ninosinman, la mansión de los Rivero, el silencio incómodo se espesó cuando Ana confrontó a sus suegros. La mirada baja de la señora Rivero y el suspiro derrotado de don Héctor confirmaron lo que ya sabía. Mantener unida a la familia fueron las palabras exactas que usaron para justificar años de encubrimiento. Ana recogió la foto de su boda del aparador y la dejó boca abajo antes de marcharse. El abogado de Carlos deslizó el documento sobre la mesa pulida. Divorcio discreto, compensación económica, acuerdo de confidencialidad. Ana observó la carpeta, sin abrirla, recordando cada noche de soledad mientras Carlos trabajaba tarde. Rechazó la oferta con un simple movimiento de cabeza. La verdad merecía salir a la luz, no solo por ella, sino por Mariana y quién sabe cuántas más. El correo electrónico en su bandeja de entrada seguía esperando respuesta. Seguimos interesados en contar con usted, decía la oferta laboral que había ignorado 3 meses atrás por lealtad a un matrimonio que Ana acomodó el último cuadro en la pared blanca de su nuevo apartamento. Pequeño, pero suyo, cada rincón reflejaba decisiones tomadas solo por ella. La notificación del tribunal brillaba en su celular. El caso por fraude contra Carlos había sido admitido. No sentía alegría, solo la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. Sus manos temblaron levemente mientras preparaba un té de manzanilla en su diminuta cocina. El timbre sonó inesperadamente. Era Lucía, la vecina del 4B, invitándola a la reunión comunitaria del edificio esa noche. Ana sintió el impulso familiar de rechazar.
de protegerse en su soledad recién construida. Sin embargo, algo había cambiado. Con un gesto que sorprendió a ambas, asintió. Frente al espejo nuevo, Ana observó su reflejo, como quien reconoce a una vieja conocida que regresa transformada. Sus ojos, antes nublados por la incertidumbre, ahora sostenían una mirada clara. No era invulnerable, pero ya no temía a sus propias heridas. Tomó las llaves, respiró profundo y salió al pasillo. Al cerrar la puerta de su apartamento, Ana comprendió que también cerraba un capítulo. El futuro era un territorio inexplorado, pero por primera vez en mucho tiempo avanzaba hacia él sin fantasmas que la persiguieran.